Ya, ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con cálculos de máximo común divisor o mínimo, sí, o mínimo común múltiplo, ¿ya? Pero para ello primero tenemos que aprender a identificar algunos números especiales, que son los números primos. Los números primos, ¿cuáles son? Por definición, nos dice que un número primo si solo tiene dos divisores, que serían el mismo y la unidad, ¿ya? O sea, es decir, b es primo si sus divisores son únicamente el b y el uno, ¿ya? Ahora, ¿cómo se traduce esto en la realidad? Por ejemplo, números primos serían el 2, ¿ya? Porque el 2 es únicamente divisible por 2 como número entero, y por el uno. No hay ningún otro número entero que lo divida de manera exacta, ¿ya? Otro número primo sería el 3. El 3 es únicamente divisible por 2, perdón, por 3 por sí mismo, y por el uno, ¿ya? Ahora, si analizamos el 4, el 4 ya no es un número primo, porque el 4 aparte de ser divisible por 4 y por sí mismo, también es divisible por 2, ¿ya? Entonces ya únicamente no tiene dos divisores, esos dos divisores que son el sí mismo y el uno, sino que aparte tiene otro número. Eh, Como regla general, el único par que es primo es el número 2. Todos los demás números, ya los números pares, no serían primos. El único primo que es el par es el número 2, ¿ya? Ya de los números impares ya tenemos muchos otros, ¿ya? Y en ese caso, bueno, es sabérselo un poco, en el sentido de que, no sé si están acá, em, los números primos serían algo así como el 2, el 3, después vendría el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, ¿sí? Vamos repasando, no sé, pues entre el 3 y el 5 tenemos el 4, no es primo, ¿ya? Después entre el 5 y el 7, el 6, par, tampoco es primo. Después vendría el 7, vendría el 8. El 8, al ser par, tampoco, no es primo porque es divisible por varios. El 9 tampoco es primo porque es divisible por 3. Aparte el 9 y el 1 es por divisible por 3. El 10 no es par, o sea, el 10 es par, no es primo. Después vendría el 11. El 12 después es un número par, así que no puede ser primo. El 13 después viene que sí es primo. Después viene 14, 14 es par, no es primo. El 15 es divisible por 3 y por 5 aparte, entonces tampoco es primo. Después viene el 16, que es par. Los pares no se consideran, excepto el 2. Después viene el 17 sí es un número primo. Después viene el 18, 18 es par, no se considera. 19, ese sí es primo. Después vendría el 20, bueno, y ahí sucesivamente hay que irlos calculando. Pero estos son los primeros, dentro de los primeros 20 números, estos son los primos que hay que considerar. ¿Ya? Eh, Ahora, los demás números los vamos a considerar como números compuestos, ¿ya? Un número compuesto si tiene tres o más divisores, ¿ya? En ese caso, nosotros vamos a considerar esto como un número compuesto. Entonces, fíjense acá, nos dice, por ejemplo, el 10 es un número compuesto, puesto que sus divisores son el 1, el 2, el 5 y el 10. El hecho de que tenga más de dos divisores ya hace que el número sea un número compuesto. Y aquí nos habla de la descomposición en factores primos y nos dice que todo número compuesto se puede expresar de forma única como el producto, o sea, la multiplicación de distintas potencias de números primos. Vamos con el número 10, por ejemplo. El 10 es lo mismo que si yo dijese 2 por 5. Fíjense, el 2 y el 5 son números primos, y ahí yo veo una descomposición prima, ¿ya? Puedo anotar otro número, el 120. El 120 yo lo voy descomponiendo así, es lo mismo que 12 por 10, ¿ya? El 12 es lo mismo que decir 4 por 3, y el 10 es lo mismo que si yo dijese 2 por 5. Ahora, el 4 se puede seguir descomponiendo como 2 por 2, y ahora anoto todo lo demás. Y lo que puedo hacer ahora es como empezar a agrupar. Por ejemplo, aquí tengo 3 2, lo que quiere decir que esto es 2 por 2 por 2, 2 elevado a 3. Es lo mismo. Y los demás números ya los sigo anotando. Luego me queda un 3 y luego tengo un 5. Entonces, el 120 es lo mismo que si yo dijese 2 elevado a 3 por 3 y por 5. Una descomposición en puros factores que son primos. ¿Ya? Ahora analizamos el tema de los múltiplos, ¿ya? ¿Qué será un múltiplo? Nos dice aquí que los múltiplos de un número contienen a dicho número una cantidad exacta de veces, ¿ya? Y se obtienen multiplicando dicho número por los sucesivos números cardinales. Es como, sabernos, por ejemplo, los múltiplos del 3 serían como la tabla del 3, ¿ya? 3 por uno es 3, 3 por 2 es 6, 9, 12 y así sucesivamente.
Esos serían múltiplos de 3, ¿ya? Lo mismo para los múltiplos de 4, de 20, de lo que sea, ¿ya? Ahora, propiedades de los múltiplos dice que cualquier número es múltiplo de sí mismo, cualquier número es múltiplo de uno. La suma de dos múltiplos de un número también sigue siendo un múltiplo de ese número, y si al menos uno de los factores en una multiplicación es múltiplo de un número, el producto también lo va a ser. O sea, por ejemplo, entre el 2 y el 6 vemos que no son múltiplos entre sí, pero ambos contienen al 2. Por lo tanto, si los sumamos, el resultado también va a seguir siendo un múltiplo de 2. Y también tenemos que analizar lo que son los divisores de un número. ¿Ya? Aquí nos dice que los divisores son aquellos que dividen a un número y lo hacen de manera exacta. ¿Ya? El resultado va a ser un número exacto, un número entero. Ahora las propiedades de los divisores. Dice que todo número es divisor de sí mismo. El uno es divisor de cualquier número. Un número natural es divisor de un número natural que es divisor de dos números, también va a ser divisor de la suma de dichos números. Y si un número natural es divisor de al menos uno de los factores de una multiplicación, también lo es del producto.